Hola, mi nombre es Nicole Sos Navas y en este momento les voy a explicar la estructura atómica de la materia. Empecemos. El objetivo de esta presentación es detallar la evolución de la hipótesis atómica de la materia mediante una línea del tiempo y gráficos para entender la estructura atómica de la materia. Para ello vamos a empezar con una pequeña introducción de qué es la materia. Y la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Tiene forma, volumen y posee una cantidad determinada de masa y energía. Como vemos en el gráfico, la materia es todo lo que nos rodea. La materia se clasifica en dos: sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras a su vez se subclasifican en elementos, que son sustancias formadas por átomos de la misma especie. En un momento vamos a ver qué son los átomos. Y compuestos, que son combinaciones de dos o más elementos en proporciones fijas. En cambio, las mezclas son la unión de dos o más sustancias, pero es una unión únicamente física, mientras que en los compuestos hay una unión química. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Son homogéneas cuando no se puede identificar las sustancias que la componen, y en cambio son heterogéneas cuando a simple vista se pueden identificar estas sustancias. Como decíamos, las mezclas se pueden separar por métodos físicos. En cuanto a las propiedades de la materia, también tenemos una clasificación. Tenemos físicas y químicas. Las químicas se refieren a las reacciones químicas. Aquí, por ejemplo, entra combustión, oxidación, toxicidad, etc. Las físicas se subdividen en generales y específicas. Las generales son aquellas que aplican para toda la materia y no nos dan información específica del tipo del elemento con el que estamos trabajando. En cambio, las específicas sí son propias para cada elemento químico. Y son, por ejemplo, elasticidad, dureza, viscosidad, densidad, mientras que las generales son masa, peso, volumen, etc. En cuanto a los estados de agregación en los que se encuentra la materia, tenemos sólido, líquido y gaseoso. Y aquí tenemos los nombres de el paso de un estado a otro, por ejemplo, de sólido a líquido, fusión; de líquido a gaseoso, vaporización; de gaseoso a líquido, condensación; y de líquido a sólido, solidificación. De sólido, cuando pasa directo a ser gaseoso, es una sublimación progresiva, y el gaseoso, cuando pasa directo a ser sólido, es una sublimación regresiva. Además tenemos un estado más, que es el plasma, por ejemplo, la llama de fuego. Ahora sí vamos a ver la evolución de la hipótesis atómica. Esta inició en el siglo V a.C. con Leucipo y Demócrito. Entonces, ¿qué decían ellos? Que la materia está formada por partículas indivisibles. Y la llamaron átomo, porque eso significa átomo, que es indivisible. Luego, esto estuvo en el olvido durante mucho tiempo, hasta que en principios del siglo XIX John Dalton retomó esta teoría e indicó que las sustancias simples están compuestas de minúsculas partículas esféricas, como vemos en la imagen, y que estas eran indivisibles, como decía Leucipo y Demócrito, e inmutables. Además, decía que los átomos de cada elemento son idénticas entre sí. Por ejemplo, los átomos de hidrógeno son idénticos entre sí, pero difieren de los átomos de oxígeno y de los átomos de bromo. Más tarde, en 1827, Robert Brown estudió el movimiento del polen suspendido en agua y vio que se saltaba en el agua. Lo mismo pasaba con el polvo y el hollín. Entonces, de esto obtuvo la conclusión de que este movimiento, conocido como movimiento browniano, resulta de colisiones entre partículas visibles y átomos invisibles. Luego, en 1897, tenemos el modelo atómico de Joseph John Thomson. Entonces, para esta época ya se habían descubierto algunas partículas subatómicas, como los electrones con carga negativa, los protones con carga positiva y los neutrones con carga neutra. Entonces, su modelo consistía en una esfera compacta cargada positivamente, en cuyo interior estaban incrustados los electrones. Este modelo también es muy famoso como pudín de pasas. Años más tarde, en 1911 tenemos a Ernest Rutherford. Él bombardeó una finísima lámina de oro con partículas alfa y la mayoría de estas partículas atravesaban la lámina.
Entonces, él llegó a la conclusión de que los átomos están prácticamente vacíos y su masa se concentraba en un punto central al que llamó núcleo, que nosotros conocemos como núcleo. Y este es su modelo atómico, que es similar a un sistema solar pero microscópico, con un núcleo en el centro y con los electrones orbitando alrededor de este. Luego, en 1913, Niels Bohr encontró falencias al modelo de Rutherford, pues decía que los electrones debían perder energía y caer sobre el núcleo. Frente a esto, él propuso un nuevo modelo que consistía en que los electrones giran en niveles de energía bien definidos y con un número máximo en las capas y subcapas. Aquí tenemos una forma de representación y aquí tenemos otra más sencilla. Finalmente, en 1926, Erwin Schrödinger propuso otro modelo atómico. Él describía los electrones por medio de una función de onda, en lugar de esferas diminutas como lo hacía Bohr. Y también decía que el electrón es como un fantasma localizado en una zona determinada del espacio orbital. Y aquí tenemos la representación gráfica. Ahora vamos a ver algunas otras consideraciones acerca de los átomos y de la estructura de la materia. Vamos a iniciar con su notación. Esa es la manera en que nosotros escribimos los átomos de forma simbólica. La X es el símbolo químico del elemento. La A es el número másico, es decir, es la suma de los neutrones y de los protones. Y la Z es el número atómico, que equivale al número de protones. Entonces, nosotros, por ejemplo, para hallar el número de neutrones, simplemente restamos el número másico menos el número atómico y encontramos el número de neutrones. También otra consideración que podemos tener en cuenta es que los átomos suelen estar en estado neutro, y cuando están en estado neutro, es decir, cuando no se da ninguna indicación contraria, podemos decir que hay el mismo número de protones que de electrones. Sin embargo, el átomo puede perder electrones, es decir, perder carga negativa y quedarse con más protones, entonces va a tener una carga positiva y se va a llamar catión. Pero el átomo también puede, en cambio, ganar electrones, es decir, ganar cargas negativas, de manera que estas superen a los protones y en sí todo el átomo tenga una carga negativa. Este tipo de partículas negativas se va a llamar anión. Por último, vamos a ver un poco acerca de los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento, pero que tiene un diferente número de neutrones. El número de protones es el mismo, pero cambia el número de neutrones. Por ejemplo, aquí tenemos un átomo de hidrógeno, donde vemos que tiene 0 neutrones y un protón. Este se llama protio. En cambio, cuando nosotros añadimos un neutrón y ahora tiene un número másico 2, este es un deuterio. Y cuando añadimos otro neutrón, tenemos un tritio con 2 neutrones y un protón, es decir, un número másico de 3. Estos se encuentran en diferentes porciones dentro de la Tierra. En conclusión, podemos decir que el átomo es la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Es decir, el átomo constituye las unidades fundamentales de la materia y va a tener las propiedades del elemento al que corresponde. La estructura más conocida del átomo es un núcleo donde se encuentran los protones y los neutrones y alrededor se encuentran los electrones. Aquí tenemos la bibliografía y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.